La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. ¿Estados Unidos relaja sanciones al gobierno de Venezuela? No implica mucho cambio en la política de sanciones del gobierno estadounidense. ¿Qué significa la emisión de una nueva licencia de Estados Unidos para la importación de gas propano a Venezuela? Desconfianza en el voto como herramienta de cambio. Quieren gobernadores y alcaldes, no sean ni chavistas ni opositores. Panorama político en la antesala de las elecciones regionales. Un análisis de Venezuela 360. 1 de cada 3 venezolanos aplicó al TPS. Ya que esto es un beneficio y es una oportunidad única. ¿Por qué los venezolanos en Estados Unidos están reacios a registrarse? Caracas, la ciudad de la eterna primavera, está de aniversario. Y digamos que ahorita la ciudad está en un letargo completamente. ¿Cómo se conmemora esta importante fecha y qué dicen quienes viven allí? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Cristina Quecedo Smith desde los estudios de La Voz de América en Washington. Empresarios y expertos en sanciones de Estados Unidos aseguran que las recientes licencias emitidas por la administración Biden no representan un cambio en la política de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significa? Sobre todo para la importación de gas propano que se encuentra en escasez en Venezuela. Ahora hablamos con Jaime Moreno, que se encuentra con nosotros. Jaime, ¿por qué la administración del presidente Joe Biden está emitiendo estas licencias? Hola Cristina, estas licencias se están emitiendo para ayudar a superar la crisis de la escasez de combustibles, específicamente de gas propano, que es el gas con el que cocinan la mayoría de las familias en Venezuela. Las familias en Venezuela han tenido que moverse a cocinar con leña ante la escasez del gas propano. Lo que hace esta licencia es clarificar las sanciones generales. Las sanciones son muy abiertas y muy abiertas a la interpretación. Entonces muchas empresas les dio miedo seguir haciendo negocios con PDVSA por el temor a una sanción y suspendieron la exportación de gas propano a Venezuela. Y esto es lo que quiere hacer esta licencia, evitar que la gente siga cocinando con leña. La licencia emitida por el Departamento del Tesoro abre la posibilidad de que Venezuela pueda comprar gas propano en los mercados internacionales. Cerca del 90% de los hogares dependen de este combustible. La licencia número 40 dice textualmente: se autorizan ciertas transacciones que involucren la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela. Expertos consideran que esta licencia no es un relajamiento de la política de la administración del presidente Biden hacia el gobierno de Nicolás Maduro, sino que clarifica las sanciones existentes. Creo que considerarlas un relajamiento o flexibilización de sanciones generales es exagerado. No implica mucho cambio en la política de sanciones del gobierno estadounidense. Desde el inicio de sanciones no hay, prohibiciones taxativas de la importación de combustible a Venezuela. En un conversatorio del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington, el secretario de Estado adjunto de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado explicó que la licencia para importar gas propano tiene objetivos humanitarios. A pesar de toda la polémica, nuestro Departamento del Tesoro ha aflojado ciertas restricciones al gas para cocinar porque vemos que es fundamental para el bienestar de los venezolanos en su vida diaria. Aunque la licencia establece que no habrá sanciones por venderle gas propano a PDVSA o a un operador privado, no está claro de qué manera inmediata se vaya a resolver el problema del déficit de combustible, que se calcula es del 75% según la firma Gas Energy. Lamentablemente yo no veo que va a tener un impacto fuerte en el mercado, porque PDVSA pues es el que controla la importación de propano. Si bien es cierto hay privados que pudieran traer propano al mercado, no hay un mercado de propano como en otros países de la región donde hay un sector industrial. Primero hay que liberar los precios. La otra opción es que PDVSA importe el gas propano, pero el pago debe hacerlo en efectivo. La licencia no autoriza el intercambio de petróleo por gas. Yo creo que esta decisión toma PDVSA un poco fuera de base, o sea, no se esperaban esto, tampoco lo estaban pidiendo, y no creo que, y a pesar de que el propano es un combustible de alta necesidad humanitaria, es la cara más social del petróleo quizás, pues yo no veo a PDVSA en sus prioridades traer propano importado. Creo que su prioridad es el diésel. Desde el inicio de la política dura de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, 28 licencias aclaratorias o con excepciones han sido expedidas, 25 durante la administración del expresidente Donald Trump y 3 en lo que va del gobierno de Joe Biden.
Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América. El gas propano lo consumen las familias en Venezuela, pero también hay una crisis por la falta de diésel y son los empresarios los que le están pidiendo al gobierno de Venezuela que los autorice a importar diésel de manera directa o que Estados Unidos emita una licencia como la que emitió con el gas para superar también esta crisis, Cristina. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, más de 4 meses después de iniciado el proceso de inscripción para obtener el estatus de protección temporal, el último parte del Servicio de Migración y Ciudadanía, obtenido por La Voz de América, arrojó que apenas 1 de cada 3 venezolanos que califican para el TPS habría aplicado a esta medida. ¿Qué está ocurriendo? Carolina Valladares nos amplía. Por falta de dinero, desinformación o incluso temor. Hay mucho desconocimiento de cómo se aplica el TPS y realmente cuáles son los beneficios que vienen detrás del TPS. La lenta respuesta de los venezolanos al estatus de protección temporal de la administración Biden causa preocupación entre las autoridades diplomáticas de Juan Guaidó en Estados Unidos. Nos costó mucho a todos un trabajo conjunto de muchísimos años para lograrlo y hoy que tenemos la oportunidad no podemos dejarla pasar. Recuerden que este periodo de registro finaliza el 5 de septiembre y no podemos dejar esta oportunidad. Aunque estimaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía apuntan que cerca de 323.000 venezolanos cualifican para el amparo migratorio, datos facilitados por esta agencia a La Voz de América revelan que apenas 115.000 de ellos han presentado su solicitud a fecha del 15 de julio. Nos preocupa que hasta el momento hayan sido solo 115.000 venezolanos que hayan aplicado, ya que esto es un beneficio y es una oportunidad única. Cumpliendo una de sus promesas de campaña, a principios de este año, la administración Biden otorgaba el beneficio migratorio que protege de la deportación a los venezolanos llegados a Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. Pero a falta de 6 semanas para el 5 de septiembre, fecha límite para solicitar el amparo migratorio, abogados de inmigración advierten de las consecuencias de renunciar a esta oportunidad, incluso para quienes cuenten con otros procesos migratorios. Es preferible tener siempre el amparo del TPS. ¿Por qué? Si el asilo llega a ser denegado, inmediatamente se abre un proceso de deportación, lo cual el TPS detiene. Porque teniendo un TPS activo, a usted no lo pueden deportar de este país. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para diciembre de 2020, el número de venezolanos que pidieron asilo en Estados Unidos ascendía a más de 129.000. Sin embargo, según las cifras más recientes de ACNUR, apenas 17.995 solicitantes habrían sido reconocidos hasta la fecha. Daniel Muñoz es uno de los muchos solicitantes que optaron no registrarse para el TPS. Estamos sujetos a lo que al gobierno de turno. O sea, un gobierno de turno dice que sí hay que darle TPS, puede cambiar y entonces el gobierno cambia las autoridades y determinan de que hay que cesar ese TPS. Mientras tanto, en Washington, D.C., defensores de los derechos humanos presionan al Congreso de la Nación para la aprobación de la Ley Secure, una legislación que abriría las puertas a la residencia permanente para los beneficiarios del TPS de 12 países, entre ellos Venezuela. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y no se mueva que después de la pausa hablamos sobre las próximas elecciones regionales en Venezuela. ¿Cómo está el ambiente político en el país? Le contamos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis.
Mientras dormimos se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Opiniones encontradas despierta en la oposición venezolana el anuncio del presidente Nicolás Maduro de eliminar los protectorados, mientras que para analistas en Washington esta decisión debe observarse desde una perspectiva más amplia que la puramente electoral y debe ser tomada con cautela. Los detalles nos los trae Belén Mora. A meses de los comicios regionales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hace un anuncio que podría cambiar el clima preelectoral. Vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. ¿Concesión o estrategia? Analistas y activistas políticos en Estados Unidos coinciden en que esto debe ser visto con reserva. El gobierno lanza esta idea buscando probablemente, ¿no?, generar incentivos para que la oposición o una parte de ella al menos participe en las próximas elecciones. Entre tanto, algunos activistas políticos con militancia dentro y fuera de Venezuela desconfían de las intenciones del gobierno venezolano. Es el reconocimiento de que existieron y es la garantía de que volverán a existir en cualquier momento que le dé la gana. Él simplemente lo hace en este momento porque necesita que se participe en esas elecciones fraudulentas para dar apariencia de normalidad, apariencia de que está cediendo. Sin embargo, de acuerdo con expertos, la decisión de eliminar los protectorados podría también analizarse más allá de las elecciones y darle peso con miras a un eventual diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobierno está asumiendo que tiene que ceder cosas por diferentes razones para volver a tener acceso a los mercados internacionales, para volver a tener diálogo con diferentes países del mundo, etcétera, etcétera. Y está haciendo varios intentos, el protectorado es uno, para caminar en esa dirección. Concesiones que son observadas muy de cerca por parte de la comunidad internacional, como es el caso de Estados Unidos. Lo que podemos hacer como una comunidad internacional es identificar qué pasos concretos se deben de tomar para que la comunidad internacional responda levantando la presión o haciendo algo para recompensar o premiar esas decisiones concretas. Mientras tanto, en Venezuela se inició la cuenta regresiva hacia las elecciones regionales el próximo 21 de noviembre. Comicios que dividen a la oposición en Venezuela y capturan la atención internacional. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y precisamente en el mismo ámbito, en la antesala del proceso electoral de noviembre, algunas encuestas apuntan a que existe un clima de desconfianza en el voto como herramienta de cambio. Para expertos, si la mayoría opositora decide participar, estaría en desventaja al no contar con recursos y tiempo. Pero también hay quienes estiman que se trata de una oportunidad de abonar el terreno para próximos eventos electorales. Venezuela está marcada por un ambiente de incertidumbre en el ámbito político. Se avecinan unas elecciones regionales y municipales en las que por ahora participará el gobierno y algunos sectores de la oposición. Para Anderson Sequera, director estratégico de la consultora Políticas, el principal movilizador de los electores en Venezuela es la expectativa de cambio, un elemento que considera está siendo obviado en los debates, a pesar de que los estudios de opinión pública dan cuenta de ello. Cuando se profundicen esos 5 de cada 10 venezolanos, no quieren participar porque sientan que las elecciones, que las alcaldías o las gobernaciones les van a cambiar de manera trascendental su vida, sino que participarían en las regionales siempre y cuando la dirigencia opositora les venda que esto es un paso más para el cambio político. Según datos de Jesús Seguías, consultor político y presidente de Datincorp, al menos la mitad de los electores que viven en el país estarían interesados en participar en el proceso electoral de noviembre. Lo cual es una cifra bastante buena para el gobierno y no muy buena para la oposición, porque mientras más abstención haya,
peor para los candidatos de oposición. 8 de cada 10 venezolanos se oponen al gobierno de Maduro, según un informe de perspectivas presentado recientemente por la consultora Políticas. Pero la oposición no escapa del rechazo. Dicen los estudios de opinión pública. Bueno, nos dicen que el liderazgo opositor está deslegitimado. 7 de cada 10 venezolanos evalúan negativamente la gestión de Juan Guaidó. En su mayoría ya quieren candidatos a gobernadores o quieren gobernadores y alcaldes, no sean ni chavistas ni opositores. Esto es un dato interesantísimo porque es una demostración del hastío que hay con esta polarización y este enfrentamiento entre chavistas y opositores. A pesar del tiempo en contra, el politólogo Nick Merevans cree prudente que la oposición no solo participe, sino que celebre un proceso de primarias o establezca métodos de consenso para definir candidaturas unitarias, lo que, según dice, presentaría un escenario alentador. Para una elección regional que generalmente no convoca, o sea, que es de alto nivel de abstención por naturaleza, podría lograrse la participación de entre el 55 y el 60% de la población. Y eso garantizaría una victoria aplastante, incluso con 2 candidatos de oposición contra uno del PSUV. La mayoría de la oposición venezolana, agrupada en una plataforma unitaria, hasta el momento ha descartado participar en el proceso por considerar que no existen condiciones, garantías, ni constituyen una solución al conflicto. No van a dejar pasar por alto el tema de la represión, creo que no van a dejar pasar por alto el arresto de Freddy Guevara. Si no se levantan de la mesa de negociación va a ser por presiones internacionales, pero creo que eso viene. Mientras tanto, el chavismo se moviliza y se prepara para en agosto celebrar elecciones primarias para elegir a los candidatos que presentarán las elecciones regionales y municipales. Carolina, alcalde Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Se inician Juegos Olímpicos en Tokio y Venezuela dice presente. Los espero con más después de la pausa. En la espada masculina nadie lo ha logrado en la competición individual y es un reto para mí, pues un reto personal. Yo quiero ser el primer atleta en la historia en ganar 2 medallas de oro. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Dieron inicio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Después de que la competencia fuera aplazada el año pasado por la pandemia de COVID-19, cientos de deportistas profesionales llegaron a la capital japonesa en busca del anhelado oro y los atletas venezolanos no se quedaron atrás. Venezuela 360 tuvo la oportunidad de hablar con uno de sus mayores representantes, el esgrimista Rubén Limardo. Julia está con nosotros y bueno, Julia, tuviste la oportunidad de conversar con uno de los atletas venezolanos. Sabemos que varios entrenan y viven en Europa. ¿Cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentan?
Hola Cristina, como bien dices, sí, algunos de ellos viven y entrenan en Europa, como puede ser, por ejemplo, Yulimar Rojas, la bicampeona de triple salto, o como bien decías, Rubén Limardo, con quien tuve la oportunidad de conversar. Él reside en Polonia y me contaba que debido a la pandemia ha tenido que enfrentarse a muchos retos, como por ejemplo la incertidumbre de entrenar y no saber si podría competir, no saber si habría torneos o si habrían olimpiadas. También me decía que debido a la falta de competiciones, eso generó una falta de ingresos que tuvo que compensar pues trabajando de repartidor en la ciudad de Łódź, donde reside, en Polonia. Luego de la larga espera, deportistas de todo el mundo llegaron a Tokio. 43 atletas venezolanos se batirán y lucharán por una medalla de oro en disciplinas como el atletismo, karate, esgrima, boxeo y estilo libre de ciclismo BMX. Rubén Limardo, originario de Ciudad Bolívar, es uno de los 3 venezolanos ganadores de una medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Además de quedar en primer lugar en los Juegos de Londres, ha sido 9 veces campeón panamericano. En Tokio podría volver a triunfar. La medalla de oro es como el sueño que uno anhelaba, ¿no? Pero repetir esa medalla de oro otra vez en los Juegos Olímpicos es como estar en la historia, porque en la espada masculina nadie lo ha logrado en la competición individual. Y es un reto para mí, pues, un reto personal. Yo quiero ser el primer atleta en la historia en ganar 2 medallas de oro. Explica que el apoyo de su familia ha sido fundamental. Siempre están pendientes cuando compites, qué día te toca, envían muchos mensajes positivos, que esa medalla va a ser tuya, que lo vas a lograr, que de verdad que se sienten esas energías y ese amor y ese cariño, no solamente de mi familia, sino de muchas personas. Y eso es lo más bonito de esto. Sin embargo, el camino hasta la capital japonesa no fue fácil. Con la llegada de la pandemia, Rubén tuvo que buscar alternativas para generar ingresos. Y lo hizo trabajando de repartidor en Polonia, país en el que reside. Además, la incertidumbre por la falta de competiciones también fue un factor que afectó al deportista. Pero cuando entrenas para algo que no sabes si se va a realizar o no, es bastante difícil. Fue bastante difícil para muchos atletas, incluso países que pudieron tener quizás más meses que otros en el encierro, en confinamiento, que no podían salir, no podían entrenar. Te puedo decir que nuestro entrenamiento valió la pena. Cada momento de ejercicio, cada momento de esfuerzo, no paramos en ningún momento y bueno, creo que es lo más importante. Y a pesar que este año el mundo vivirá unos Juegos Olímpicos diferentes, con restricciones debido a la pandemia de COVID-19, no hay reto ni obstáculo mayor que detenga la determinación de los 43 atletas que representan la bandera tricolor y que solo buscan dejar el nombre de su país bien en alto. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América. Pues desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo a estos 43 atletas que se enfrentan a estos esperados Juegos Olímpicos de Tokio. Ojalá que tengan mucha suerte y que todo su esfuerzo se vea recompensado. Muchísimas gracias, Julia Riera, claro que sí. Y bueno, al regreso, una ciudad muy popular está de cumpleaños. Los detalles después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Caracas cumple 454 años de ser fundada y a pesar de seguir mostrando obras que fueron emblemáticas para la región, sus aceras, edificios, parques y centros culturales han quedado relegados, según expertos. La alguna vez denominada Ciudad de la Eterna Primavera es ahora reconocida por una población que lucha a diario por garantizarse los servicios públicos y esperando la recuperación de la que fuera una de las capitales más cosmopolita de Latinoamérica. A finales del siglo XX, la capital de Venezuela era un vibrante escenario de cultura y urbanismo. Había lugares abiertos toda la noche, areperas que eran toda la noche. Aquí tuvimos festivales internacionales de teatro donde vino todo el mundo cultural del momento, internacional. Aquí vimos conciertos de primera línea. Y era una ciudad muy animada, muy festiva. Escoltada por el Cerro El Ávila, sobre la urbe se levantaron imponentes obras como el Complejo Teatral Teresa Carreño, el Centro Simón Bolívar y las torres de Parque Central, que hasta 2003 fueron las más altas de Latinoamérica. El crecimiento de Caracas es generado por el automóvil, por la explosión de la inversión en petróleo y por supuesto por la voracidad de crecimiento de una ciudad que veía llegar cada vez más a pobladores del interior del país en búsqueda de un mejor estilo de vida. El CENIC de Caracas quizás está entre los 90 y los 2000 y el 2000. Yo creo que nosotros entramos al 2000, yo no sé si tú recuerdas, pero prácticamente sin falta de servicios públicos. Pero esa ciudad en movimiento se detuvo, en opinión de urbanistas, a principios del siglo XXI. Digamos que ahorita la ciudad está en un letargo completamente. Esto es una ciudad entristecida, de bajo perfil, pues. Es una ciudad que puede ser lo que a lo mejor fue Berlín Oriental en los años 70, una cosa así. Caracas, según expertos, dejó de cubrir las necesidades de sus ciudadanos, no solo en lo que se refiere a servicios básicos. La accesibilidad es una de ellas y también esa ciudad que el ciudadano pueda caminar. Caracas necesita un gran espacio público, sí lo necesita, los espacios públicos están abandonados. La revista The Economist ubicó este año a Caracas entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir, una lista en la que evalúa factores como la delincuencia, transporte, acceso a la educación, salud, así como la estabilidad política y económica. No quiero idealizar el pasado, ya Caracas venía mal, pero esta particularidad, esta Caracas suave, de tráfico suave, de poca gente, esta mansedumbre, esta cosa de que se hace de noche y todo se aplasta y la ciudad muere, salvo unos cuantos focos, es una circunstancia inédita. O sea, la ciudad perdió la alegría. Sin embargo, en medio del rezago, aún hay oportunidades. Caracas es una ciudad que se puede recuperar relativamente rápido porque la infraestructura está, porque lo que está hecho se puede rescatar. O sea, ninguna ciudad muere, los países no mueren, pero sí está claro que Caracas tiene unos días muy mentirosos, unos días muy bellos, muy azules, muy distintos a la situación actual. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y nos despedimos de esta emisión de Venezuela 360 con imágenes del mural elaborado con 200.000 tapas plásticas que adornan los espacios públicos del municipio El Hatillo, en Caracas. Bajo la técnica del puntillismo, la obra ilustra un par de guacamayas acompañadas por representaciones del Cerro El Ávila y girasoles, diseñada por el joven artista Óscar Olivares, cuyos trabajos han sido expuestos en Bogotá, Houston y Panamá. Y con esta bella representación de la naturaleza caraqueña me despido de esta emisión de Venezuela 360. Los acompañó Cristina Caicedo Smith.